de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Rix y bienvenidos a este que es su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Pues finalmente, queridos amigos, después de mucha ceremonia que le hice, sobre todo en mi canal principal, El Grimorio de Rix, que por cierto, si aún no me siguen, vayan a seguirme, me encuentran como El Grimorio de Rix, el link para que lo hagan está abajo en la descripción. Por fin, después de tanto habérselos dicho o anunciado, estamos inaugurando hoy, ustedes espero que estén viendo esto el 5 de octubre, estamos inaugurando con el mes del terror en Rix y los amos del multiverso. Voy a estar reseñando y hablando únicamente de películas y series de terror. Espero tocar algún libro por ahí, pero pues no he leído nada de terror últimamente, que yo recuerde. Pero bueno, el punto es que hoy inauguramos este mes del terror con una película que es de terror familiar, terror incluso para niños, que no merecería estar aquí, no merecería tener su propio video aquí en los amos del multiverso, de no ser porque es secuela de uno de los clásicos de Halloween de los años 90 y una de las películas que Disney sí hizo bien cuando Disney hacía buenas películas, que la produjo hace ya 3 décadas, y estoy hablando de Abracadabra 2, o su título en inglés, Hocus Pocus 2. No les voy a mentir, yo sí estaba esperando esta película porque soy un enorme fanático de la primera. Muchos de los recuerdos que tengo de Halloween cuando era niño era llegar a sentarme a la sala de mi casa los viernes en mi escuela que festejaban varias celebraciones gringas, entre ellas Halloween, Thanksgiving. Recuerdo que el viernes no tenía que ser Halloween específicamente porque no siempre caía en 30 o 31 de octubre, pero ese viernes, y digo, estaba muy niño como para que hubiera fiestas de Halloween, y de repente llegábamos a salir a pedir dulces, pero más que nada cuando yo era niño el festejo de Halloween era llegar ese último viernes de octubre a mi casa. Mi mamá nos compraba muchos dulces y nos encerrábamos a ver películas todo el día, y de hecho todo el fin de semana, porque a veces era puente, entonces era maravilloso. Y recuerdo que de las 2 películas que más pasaban en Disney Channel y que cada año veíamos en ese último fin de semana de octubre era Abracadabra y El extraño mundo de Jack. Por eso le tengo tanto cariño a Abracadabra. Y la verdad sí esperaba esta segunda película, pero me decepcionaron muchísimo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esta película? Cuando reaccioné a los trailers que revelaron en la D23 hace como un mes aproximadamente, y les dije en ese video que me preocupaba mucho cómo iba a tratar el Disney de hoy, el Disney generación de cristal progre que arruina todo con este tipo de mensajes, cómo iban a tratar una película. Hablando de la película original de Abracadabra, que es bastante oscura. Digo, no es Jeepers Creepers, que por cierto, empecé a ver Jeepers Creepers hace unas semanas y no sé por qué dicen que es de las mejores películas de terror. A mí me aburrió un chingo, ni siquiera terminé de verla. Pero bueno, el punto es que no es así de oscura, no van a haber muertes así súper sanguinarias, pero sí hay varias muertes en pantalla en la película de Abracadabra, en la 1. Incluso tienen varios chistes para adultos, varios chistes de doble sentido, desde la premisa inicial que una persona virgen tiene que encender la vela para que estas brujas vuelvan a la vida del infierno. O sea, tiene cosas que sí son para gente más grande. Algo que Disney normalmente no haría, pero que sí hacía en los años 90, y ya hablaré de eso en otra ocasión. El punto es que me daba mucho miedo, porque de hecho si tú ves Abracadabra la 1 y te perdiste el logotipo de Disney al inicio de la película, podrías pensar que no es de Disney, que es de alguna otra productora, porque sí tiene varias cosillas para adultos, en específico en las escenas donde salen las brujas. Te digo, muchos chistes de doble sentido, muchos chistes sexosos, demasiados diría yo. Y más para ser Disney. Me daba miedo que iban a hacer, y efectivamente la terminaron cagando. Algo que era maravilloso, la película original de 1993, con un balance perfecto entre una película de terror, porque sí da miedo. Abracadabra, la primera, tiene secuencias terroríficas, también bastante comedia, pero comedia que puede ser tanto familiar como para adultos o adolescentes. Aquí no hay nada de eso, es una película sin alma, sin espíritu, y que de nuevo apela a los niños, pero no lo hace bien. No creo que un niño se haya reído con esto, no sé si a un niño le haya gustado siquiera esta película.
No es un bodrio total, o sea, creo que si se lo pusieran a algún niño o a algún preadolescente de la generación actual, puede que la disfrute, sobre todo si es niña. Pero es que esta película, si la comparas con la primera, es dolorosamente mediocre. Es un enorme chiste mal contado, una parodia de la original. Más que una secuela, parece una parodia de la película original. Es un mal sketch de Saturday Night Live, un sketch de Saturday Night Live mal hecho para niños bobos, sin chistes, sin encanto, sin carisma y que solamente tiene 3 elementos brillantes: Beth Miller, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker. Todo lo demás con la película que no sean estas 3 mujeronas es una porquería. Porque fuera de nuestras 3 brujas favoritas, esta película no tiene absolutamente nada de rescatable, y mucho menos para los que tuvimos la fortuna de ver y de crecer con la primera película. ¿Recuerdan que les mencioné mi temor de que fueran a hacer con las icónicas hermanas Sanderson lo mismo que hicieron con Maléfica al ver que las 3 aparecerían en esta secuela como niñas? Es decir, que las humanizaran, volviéndolas más antiheroínas que villanas. Pues intentaron hacer algo así en Abracadabra 2, pero lo hicieron terriblemente mal. Porque en esta secuela sí intentan dejar aún más en claro algo que ya se entendía perfectamente desde la primera película de 1993. Y eso es que las hermanas Sanderson se quieren mucho entre ellas. Pero el hecho de que se quieran no las hace buenas personas. Son brujas despiadadas que literalmente desvivían a los niños para ellas poder vivir por siempre. Por eso eran personajes tan chingones en la primera película. No son buenas personas, ni son antiheroínas. Lanzan una maldición al pueblo de Salem antes de ser ahorcadas, pero por pura venganza y odio, no porque buscaran justicia. Son villanas, pero no villanas de caricatura sin justificación, sino que son 3 villanas tridimensionales que sienten afecto una por la otra a pesar de ser malas personas. Y a pesar de que se demuestran el cariño de maneras extrañas. Pero, a fin de cuentas, las 3 hermanas Sanderson tienen fines egoístas. No son justicieras, no son social justice warriors, no son feministas, son villanas que buscan vivir por siempre y ser por siempre jóvenes, aunque para ello tengan que desvivir a todos los niños del mundo. Por eso odié con todo mi ser la secuencia inicial de Abracadabra 2, en la que vemos a las Sanderson de niñas. Que por cierto, ¿qué pedo con que Winifred tenga 16 años? Se supone que la protagonista de la película, Becca, tiene 16 años durante la trama, pero ¿qué pedo? Winifred parece una niña de 12 años mientras que Becca parece como de 20. Y ese no es el problema de esta secuencia inicial. La verdad, la única de las 3 niñas que actúa bien y que se nota que estudió la interpretación de Beth Miller en la primera película es la niña que interpreta a Winifred. Sí, es una copia de esta, pero queda bastante bien e incluso es agradable, porque de verdad cuidó hasta el más mínimo detalle esta actriz. Pero ¿qué pedo con las otras 2 niñas? Su calidad actoral es de serie de Disney Channel. Pero ese sigue sin ser el verdadero problema de esta secuencia inicial. El problema de esta secuencia con la que empieza Abracadabra 2 es que justifican, o buscan justificar más bien sin lograrlo, el hecho de que estas 3 hermanas se hayan vuelto malvadas al crecer. Y es que el reverendo Trask decide exiliar a Winifred de Salem solo porque no quiso casarse con uno de los chamaquitos del pueblo. Que por cierto vemos a Billy, el zombie de la primera película, que también aparecerá aquí, de joven, haciendo un cameo. Pero sus hermanas Mary y Sarah se quedarán en el pueblo, cosa que destroza a las niñas. Para empezar, ¿no tienen padres las Sanderson? Está bien que no los tengan, pero expliquen qué les pasó. Este es uno de los grandes problemas de esta película. Mete muchas cosas, pero no justifica ni explica absolutamente nada. Un error gravísimo que, de nuevo, Disney lleva cometiendo ya mucho tiempo. No sé si es porque las películas se hacen rápido por la pandemia o qué diablos, pero en verdad tienen problemas amateur las películas de Disney y también sus series. Véase She-Hulk. Sin embargo, las 3 hermanas Sanderson aprovechan un desmadre que se arma entre el reverendo y una araña
que por cierto, este actor Tony Hale interpreta a 2 personajes en la película y los 2 los hace horriblemente mal, exagerados y caricaturescos, cosa que desentona con el resto de los personajes de la película, dando cringe lejos de dar risa. Este mensaje de que las Sanderson eran mujeres empoderadas desde niñas, o por lo menos Winifred lo era, y que estaban muy adelantadas para su época y que se negaban a los mandatos del patriarcado cristiano y blanco, está de la fregada. Entiendo que es Disney y que Disney a huevo quiere dejar en claro que son feministas y todo este pedo. De hecho, la directora de la película es mujer, pero esto no justifica absolutamente nada. No les da profundidad a los personajes de las Sanderson. Al contrario, crea una contradicción con lo que vimos en la película anterior y lo que veremos en esta más adelante. Si en verdad las hermanas eran buenas niñas, solamente eran rebeldes e iban en contra del patriarcado en el Salem de los años 1600, entonces, ¿por qué desvivían a los niños cuando crecieron? Porque se nos deja muy en claro en la película que el lazo entre las 3 hermanas es lo más importante para ellas. De hecho, en eso termina la trama. Si esto fuera cierto, si la justificación del guión en Abracadabra 2 estuviera bien hecha, entonces, ¿por qué las hermanas no sentían ninguna compasión por los niños de Salem, ni en la primera ni en la segunda película, a todos aquellos que desvivieron para ellas poder vivir por siempre? Porque si ellas estuvieron a punto de ser separadas, y ese era su mayor miedo, lo que las empujó a vivir a las afueras del pueblo y a empezar a hacer brujería, uno pensaría que las brujas congeniarían con los niños que tuvieran hermanos cuando crecieran y no querrían separarlos. ¿No es así? Si no, las Sanderson al crecer serían igual de detestables que su tan odiado reverendo Trask. O sea, ¿dónde está el feminismo ahí? Si las brujas al crecer hacían lo mismo que hacía el reverendo Trask, que lo vuelve un villano. Es una completa estupidez, ¿no es así? Porque ¿recuerdas a quién desviven al inicio de la primera película de Abracadabra? Así es, a una niña a la que arrebatan de su hermano y 300 años después quieren desvivir al personaje de Dani, separándola también de su hermano Max. Entonces, ¿qué chingados con la coherencia interna? El problema no es de Abracadabra 1, es de Abracadabra 2, por plantearnos esta pendejada al principio de la película. Si las Sanderson desvivieran adultos, en específico, hombres blancos conservadores, lo entiendo, eso queda perfectamente justificado. Por eso el villano de esta película es un hombre blanco, patriarcal y conservador. ¿Qué más conservador quieres que un reverendo? Pero no, en ambas películas las brujas van en contra de los niños, siendo que el evento más traumático y que las marcó a ellas de por vida ocurrió durante su infancia, según esta película. Así que no tiene ningún sentido. Si deben odiar a alguien, esos serían a los hombres blancos, según lo que plantea el inicio de esta película, o a los adultos en general, a los pobladores de Salem, pero adultos, no a los niños. Es que se nota que quien escribió y dirigió esta película no es fan ni entiende la primera cinta. Es más, me atrevo a decir que el guionista y la directora ni conocían la película y cuando los contrataron para hacer Abracadabra 2, la vieron, hicieron una lista de las referencias de la primera película que debían estar en esta y se lanzaron a escribir el guión. ¡Patético! Obviamente tenemos puras protagonistas femeninas porque es 2022. Una afrodescendiente y una asiática con sobrepeso. Y claro, ambas son inteligentes y no son populares. Son las raras e incomprendidas del pueblo porque todos son idiotas excepto ellas. Y en específico son idiotas los hombres y personajes blancos. Otra vez. De verdad, ya dan asco Disney. Antes daban risa. Ahora verdaderamente dan asco. Y como dije en mi reseña de Sandman, yo solamente estoy esperando en una esquina, muy pacientemente, a que esta bomba Acme le explote a cualquiera de las productoras grandes algún día. Que la gente blanca un día se harte, los hombres blancos se harten y empiecen a protestar. Y entonces, ¿qué chingados van a hacer?
Y lo peor es que en esta cinta ni siquiera le dan su foco al único personaje varón afroamericano que hay. El personaje de Gilbert es tan idiota como el personaje de Mike o del alcalde Trask, también interpretado por Tony Hale, ya que este es descendiente del reverendo que quiso exiliar a las Sanderson cuando eran niñas. En She-Hulk, en Star Wars y demás proyectos recientes de Disney, los personajes blancos son tontos, cobardes, inútiles o malvados, en especial si son hombres, y no pueden hacer nada si no tienen a una mujer a su lado. Pero en esta película son tan descarada y asquerosamente progres que ni el varón afroamericano se salva de esto. En esta película hay pocos personajes masculinos y los pocos que hay son todos idiotas, malvados, insensibles u opresores o todas al mismo tiempo. En la película original sí había un balance. No estaba manchado con progresismo o con un estúpido mensaje social que las productoras quieren difundir únicamente para vender más hoy en día. En Abracadabra 1, los protagonistas eran 2 chicos y 2 chicas. Y había más personajes secundarios, tanto masculinos como femeninos. Estaba todo bastante balanceado. Pero no, en esta segunda película no hay balance y tampoco hay balance en la trama. ¿Qué es esta película? ¿Es una comedia? ¿Es terror? ¿Es aventura? Ni ella misma se decide. Terrible. De nuevo, no hicieron un estudio de mercado y al parecer el proceso de preproducción, el más importante en una producción audiovisual, se la pasaron por el arco del triunfo y por eso tuvimos esta porquería. Pasando a otro problema de la cinta, una de las mejores y más icónicas escenas de la primera película es cuando las Sanderson cantan I Put a Spell on You. ¿Recuerdan esa escena increíble? ¿Y recuerdan por qué cantan? Tiene un propósito la canción. Las brujas se ponen a cantar en la fiesta en la que están prácticamente todos los adultos del pueblo, incluyendo a los padres de Max y de Danny, para encantarlos y que estos bailen y bailen sin parar, y que así no haya ningún adulto en el pueblo que pueda ayudar a los chicos, dejándolos a merced de las brujas. Es como cuando en X-Men Orígenes Wolverine, Kayla no mata a Stryker, pero lo obliga a caminar hasta que los pies le sangren. Aquí, las Sanderson no matan a los adultos, lo cual de nuevo no tiene sentido porque según lo que plantea esta secuela, deberían odiar a todos los pobladores adultos de Salem. Pero así, el guionista de la primera película saca de la ecuación a los papás para que los chicos tengan que vérselas por ellos mismos. Pero en la secuela, el tarado que la escribió metió no una, sino 2 escenas en las que las hermanas Sanderson cantan. El problema es que por mejor que cante Beth Miller y por más espectacular que sea esta mujer, ninguna de las 2 escenas en las que cantan las brujas en esta segunda película tiene sentido. Nada más las metieron por los loles y por hacer referencia a la primera película, pero rompen con la coherencia interna de la misma. Cuando las hermanas son revividas en esta secuela, lo primero que hacen es cantar. Como ¿por qué chingados? En la primera película lo primero que hacen al ser revividas por Max es buscar al libro de Winnie y después intentan robarse a Danny para hacer su pócima de juventud eterna de inmediato. Y aquí cantan. Una completa estupidez. Sí, la canción es genial y Beth Miller sigue siendo absolutamente brillante, pero la razón por la cual incluyen las 2 canciones es una estupidez sin sentido. Además, el sistema de magia en esta película está peor planteado que en una caricatura para niños. En la primera película se nos explica claramente cómo es que funciona la magia de las Sanderson y sus reglas. Zachary Binks es inmortal porque está maldito. Las hermanas tienen que hacer la pócima, o en otras palabras, chuparse a un niño antes del amanecer o se volverán piedra. Necesitan forzosamente el libro para conjurar cualquier hechizo.
Winifred puede encantar a la gente cantando, en fin. Es simple, pero es bien formulado y está bien explicado el cómo funciona la magia en este universo, al menos en la primera película. Sin embargo, en Hocus Pocus 2, cualquier pendejete puede hacer magia, al parecer, y el libro ni siquiera es importante, cuando en la primera película es vital, y es el MacGuffin que mueve toda la trama, pues sin él, Winifred no puede conjurar ningún hechizo, ya que por alguna razón no se sabe los hechizos de memoria y necesita el libro para absolutamente todo. Sin embargo, en esta segunda película se olvidan de esa regla y el libro ni siquiera lo usan. De hecho, el libro ni siquiera es importante en la trama de Abracadabra 2. Tan solo está ahí por la referencia y por la nostalgia, pero tú quítalo y la película sigue siendo exactamente igual de mala. Incluso hay una escena al final, en el clímax de la película, en la que Winifred dice, literalmente, no necesito el libro para hacer el hechizo, hablando del hechizo del poder. ¡Qué chingados! Si en la primera película no podían ni hacer la pócima de la juventud eterna, que no se la sabía de memoria, a pesar de que dejan en claro que hacían esta poción muy a menudo cuando estaban vivas, ¿cómo es posible que en esta secuela ella pueda conjurar el único puto hechizo del libro que jamás ha hecho en su vida, porque está prohibido, de memoria? ¿Quién escribió esta pendejada? ¿Uno de los idiotas que escribió She-Hulk, acaso? ¿O es que ya Disney los está clonando en un laboratorio o algo por el estilo? ¿Cómo regresan las Sanderson a la vida en la primera película? Así es, con la vela de flama negra encendida en la noche de Halloween por un virgen. Que por cierto, pinche Disney, pocos huevos. Miren de qué manera explican lo de qué es un virgen en esta película para niños. Persona que jamás ha encendido una vela. No mamen, tantito más ingenio o más huevos, ¿no? O déjenlo sin explicar como en la primera película y que sea problema de los papás que le pusieron esta película a un niño de menos de 5 años. ¿Y cómo regresan en esta segunda película a la vida? También por la vela negra. Ni siquiera eso pudieron inventarse los idiotas que escribieron esta película. Porque esta vela que encienden no es la misma que utilizaron en la primera película, sino que este tal Gilbert hizo una él mismo. Pero ¿cómo chingados la hizo si él no es brujo? Porque él dice a lo largo de varias escenas que sabe mucho de magia y ocultismo, lo cual sí demuestra en la película, pero jamás hace un solo conjuro o una pócima. Este tipo no es un brujo ni un mago, simplemente es un fanático que ha leído mucho sobre el tema, nada más. Entonces, ¿cómo chingados hizo una vela capaz de revivir a los muertos? No mamen, quiero llorar del coraje con esta enorme pendejada. Y es que en esta película todo ocurre porque sí. ¿Para qué me planteas que Becca es bruja y que estando en el bosque prohibido, que por cierto, pinches copiones, sus poderes despiertan, si al final va a resultar que las otras dos amigas también pueden hacer magia aunque no sean brujas? ¿Que nadie leyó este puto guión antes de lanzarse a grabar? No jodan. Incluso la gordita dice en una parte, ella tiene su propio clan, bruja. No lo tiene, porque tú y la hija del alcalde no son brujas. Las Sanderson sí son un clan porque las tres tienen poderes. Ustedes no. ¿Y saben qué es lo peor? Que a pesar de esto, sí logran hacer hechizos, a pesar de que Izzy y Cassie no tienen poderes. Bueno, supongo que Izzy sí tiene poderes a fin de cuentas. El poder de ser asiática y de talla grande. Venga, si Ned pudo abrir portales en Spider-Man No Way Home a la primera, cosa que Strange tardó meses en lograr, esta morra también puede hacer hechizos, ¿por qué no? Que los niños y las niñas crean en sus habilidades. Váyanse a la mierda, Disney, en serio. Además, volviendo a Gilbert, no tiene ninguna justificación para traer de vuelta a la Sanderson. Bueno, para engañar a Becca y que ella sea la que encienda la vela. Que ahora que lo pienso,
¿Cómo supo él que ella tenía poderes si Becca descubre esto hasta esa misma noche durante el clímax de la maldita película? ¿Cómo hizo la puta vela otra vez? ¡Ah! ¡Malditos imbéciles guionistas de Disney! En una escena, Gilbert cuenta que él, cuando era niño en 1993, durante los sucesos de la primera película, vio a las Sanderson volar y ser destruidas en el cementerio. Pero ¿por qué las quiere regresar a la vida? ¿Para comprobar que existen? Él ya sabe que existen, las vio volar y las vio ser destruidas por Max y su hermana. Además, Gilbert jamás les pide que le hagan un favor con su magia ni nada parecido. Al tipo intenta pintársele como una especie de antagonista accidental, pero no funciona. El tipo no tiene ningún arco de personaje. Es igual de idiota y de fanboy cuando empieza la película que cuando termina. ¿Por qué no? Eso de que se va a encargar de decirle a todos que Billy y Winnie no eran amantes, sino que solo se dieron un beso, es una absoluta estupidez. Y al final de la película, a pesar de que pudo haber costado varias vidas inocentes el haber revivido a las Sanderson, simplemente se disculpa con las niñas como si les hubiera roto un vaso o algo así, y se ríe, y todos vuelven a ser amigos. ¿Qué carajo? Varios niños pudieron haber muerto por este idiota y a él no le importa y a las niñas tampoco. Todos son igual de descerebrados que el guionista que los escribió. Sí, en la primera película Max también enciende la vela sin querer, pero es claro por qué lo hace, para impresionar a Allison, y ya después se da cuenta de que fue un error. Y durante el resto de la trama se esfuerza en corregir ese error, a diferencia de Gilbert. Este güey lo hace sin ningún motivo, y ya después la trama lo ata a las brujas por medio de este hechizo de que, si no hace lo que le dicen, se muere. No quería decirte esto, pero si no me compras, te mueres. Que por cierto, esa es otra forma en la que esta secuela se caga en la original, ya que tanto en la fórmula de la pócima de la película anterior como en esta, necesitan una parte de un amante de alguna de las brujas, y en ambos casos acuden a Billy Butcherson, interpretado de nuevo por el dios Doug Jones. Pero, si solo se dieron un beso una vez, y cuando eran niños, ¿realmente Winifred y él eran amantes? Para mí que eso no funciona. ¿Neta? ¿Solo por un beso que se dieron cuando eran niños ya son amantes? Un beso de piquito seguramente, ni siquiera un beso francés, ya ni hablo de un beso negro o algo por el estilo. Porque el hechizo está funcionando, así que supongo que la magia sí los ve como amantes a pesar de que solo se dieron un beso una vez cuando eran niños. Pero no mamen, es un beso. Y además lo hicieron cuando eran niños, no cuenta. O sea, al chofer del autobús en la primera película, Sara se le sienta en las piernas. Creo que eso es más de amantes que un simple beso de piquito, ¿no creen? Sin duda, lo único bueno de esta película son las 3 actrices originales. Porque por cierto, ninguno de los actores de la primera película aparece aquí a manera de cameo ni nada. Las únicas escenas graciosas de la película son donde aparecen las hermanas Sanderson, pero solo en aquellas donde están solas, sin ningún otro personaje que arruine el momento. Por ejemplo, la secuencia en la farmacia en la que se están comiendo las cremas y las mascarillas porque creen que están hechas de niños es bastante graciosa y se siente un ápice de la esencia de la película original. Pero me atrevo a decir que esta química y este encanto fue trabajo de Beth Miller, de Kathy Najimy y de Sarah Jessica Parker, no de la directora. De hecho, la directora de la película tan no entiende a los personajes que hace que las 3 brujas crean a la primera el cuento de Becca e Izzy, de que también son brujas. ¿Pero qué creen? Que la chamaca de la primera película también intentó eso y las brujas se dieron cuenta de inmediato de que estaba mintiendo. E incluso, habría tenido más sentido que las Sanderson le creyeran a Dani en la primera película, porque por lo menos ella estaba disfrazada de bruja. Pero acá, la Ned femenina y Becca no tienen disfraces ni absolutamente nada. Nomás le dicen a las brujas, somos brujas como ustedes, pero nos vemos jóvenes por un hechizo. Y ya,
las Sanderson les creen a la primera y se van con ella sin chistar a la farmacia. ¿Ven? Se nota que nadie en la producción vio la película original y no tenía ni puta idea de qué van los personajes. Es realmente vergonzoso. Luego, llega la que pudo haber sido la mejor escena de la película, pero de nuevo, solo está ahí por los LOLs y las referencias y no se justifica en lo absoluto, y de hecho está de más. Cuando las Sanderson cantan One Way or Another de Blondie, en la feria esta con temática de Halloween. En esta película cantan no para encantar a los adultos ahí presentes, sino para encantarlos y que estos las guíen hacia donde está el alcalde, que es su real objetivo. Pero una vez que los pueblerinos embrujados van en desfile de Halloween bailando, guiándolas hacia el alcalde, las tres hermanas deciden que estos van caminando muy lento y se van a buscarlo por su cuenta. ¿Por qué no hicieron eso desde el inicio? ¿Para qué chingados la escena de la canción si no iba a servir de nada? ¿Solo la metieron por la referencia y para tener a Beth Miller cantando? No mames, Disney, ¿en qué te has convertido? Realmente eres una mierda. Digo, siempre has sido hipócrita, clasista, racista, machista y degenerado, pero al menos tus obras eran de calidad. Ahora ya ni eso. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Entonces, ¿cómo llegan hasta el alcalde las hermanas Sanderson? Los guía, y cito, el tonto del pueblo, que claro, tenía que ser un hombre blanco y el estereotipo de un hombre masculino, el tal Mike, el novio de una de las protagonistas y estrella de fútbol, el típico chico popular de la prepa. Pero, ¿por qué chingados las llevó a la casa del alcalde? Jamás se ve una escena en la que ellas le digan, oye, llévanos a la casa del alcalde, ni nada parecido. Solamente vemos que lo están persiguiendo y de repente, por azares del destino, pasan por la casa del alcalde. Y de alguna manera, las tres hermanas saben que es ahí y entran a la casa. Tal vez este fue un error de montaje y no de guión. Y eliminaron esa escena en la que ellas le ordenan que las lleve a la casa del alcalde. Pero además, más adelante no se menciona, así que dudo que haya sido un error de montaje. Más bien fue un error de escritura. De nuevo, todo pasa porque sí. Todo está lleno de coincidencias, igual que la serie de She-Hulk. Sea como sea, la secuencia no se entiende, no tiene sentido y solo pasa porque debe pasar, para que la trama avance, pero no tiene ni el más puto mínimo sentido. Este momento de las brujas asustándose con Alexa tenía potencial. Creo que necesitábamos más momentos de las Sanderson interactuando con tecnología moderna. Porque vamos, la primera película transcurre durante 1993. Vemos que se asombran con la televisión, con los encendedores, con los aspersores de agua, con los autobuses. Pero vamos, aquí el único objeto moderno con el que ellas interactúan es con Alexa. Debió haber habido más momentos como este en la película. Que de nuevo, un error más en esta cochinada de película. Cuando las Sanderson están volando sobre Salem en busca del alcalde, una de ellas se asoma por la ventana de una casa y la gente que vive ahí está viendo una película. ¿Y qué película están viendo? ¡Abracadabra! ¡Qué putas madres! Entonces la primera película es real o no dentro de este universo. Las metareferencias solamente funcionan en historias que rompen la cuarta pared, no en películas como esta, porque entonces se rompe el suspension of disbelief, que ya expliqué qué es en otro video, pero en palabras simples, la audiencia recuerda que está viendo una película y esto lo saca del mundo ficcional de esta, y pierde interés en la película. ¿Y saben por qué hicieron esta burrada que ni a un niño de 5 años se le hubiera ocurrido hacer? Porque la directora no vio la primera película. ¿Por qué no meter un cameo del señor que se disfraza de Satanás en esa escena graciosísima de la primera película? ¿O a su esposa? ¿O por qué no meter al jodido chofer del autobús? ¿O a los bullies? ¿O a alguno de los protagonistas? Coño,
Hasta la mierda de Mi Pobre Angelito, que salió hace un año en Disney Plus, tiene un cameo de Buzz, el hermano de Kevin. Lo siento, pero te lo ganaste por faltarle al respeto y cagarte tantas veces en una de mis películas favoritas de Halloween. A tu madre, Ann Fletcher. Y ya, brinquemos al final de la película, que ya me extendí demasiado. Creo que ya dejé claro el punto de que esta película es una absoluta mierda, como todo lo que Disney ha hecho últimamente. Ya les mencioné que la batalla final no tiene sentido alguno, porque las amigas no tienen poderes, y aún así efectúan los hechizos que salvan el día al lado de Becca. Es como si en la primera película Max y Allison hubieran conjurado algún hechizo del libro de hechizos y con eso hubieran derrotado a las Sanderson, cosa que no hacen. Son chicos normales, así que tienen que derrotarlas con su ingenio, cosa que al final logran. Pero esto aquí vale madres, porque la misma Becca literalmente se acaba de enterar que es bruja 5 minutos antes de que empiece la batalla final y ya está haciendo hechizos y además superando a estas 3 brujas con siglos de antigüedad y siglos de practicar brujería que literalmente regresaron del infierno. Y les está ganando una pinche chamaca que acaba de descubrir que tiene poderes. No mamen. Es la misma pendejada de América Chávez al final de Doctor Strange 2. Ya. Su poder es que es mujer y es afro. Ya con eso, es invencible. Sí, chinga tu madre, Disney. Así que ignoremos eso, porque desde el planteamiento inicial, de hecho, el objetivo de las Sanderson no tiene ningún sentido en lo absoluto en esta película. Si vengarse del reverendo Trask y matar a su estirpe era tan importante, ¿por qué no lo hicieron en la primera película? La primera vez que volvieron de la muerte. ¿Ven? Una manada de imbéciles irrespetuosos de la película original fue quien hizo esta cochinada. Pues, al final vemos que Abracadabra y las hermanas Sanderson son canon en el universo cinematográfico de Marvel y que Sarah y Mary fueron blipeadas por Thanos porque se hacen polvo. Y entonces ocurre la escena que más me contrarió de toda la película. Winifred deja de ser la desgraciada asesina de niños que siempre ha sido y se vuelve buena y les pide ayuda a las niñas que acaba de conocer y que intentó matar durante toda la noche. A ver, no me malentiendan. La secuencia es muy conmovedora y sí, se nos planteó que Winifred ama a sus hermanas a su manera, aunque 5 minutos antes dijo que ellas no eran nada sin ella. Pero bueno, eso lo entendemos desde la primera cinta. Winifred las quiere, pero es una culera egoísta desde la primera película. Aquí hicieron que Beth Miller rompiera el personaje para darnos una escena que a todos los fans de la franquicia nos iba a conmover. Pero si está rompiendo al personaje, entonces la escena no sirve. Si querían hacer eso, mejor hubieran disfrazado a Beth Miller de Winifred Sanderson y la grababan actuando como Beth Miller, pero disfrazada de Winifred, despidiéndose del personaje o algo así y lo subían a redes sociales y listo. Igual sería emotivo, como cuando Tom Hiddleston se vistió como Loki en Comic Con pero actuaba como Tom Hiddleston, no estaba en personaje, y Robert Downey Jr. llegó a hacer lo mismo. Llegó caracterizado de Tony Stark, pero no actuaba como Tony Stark, sino como Robert Downey Jr. Eso es lo que vemos en esta última secuencia de la película. De nuevo, sí, la secuencia es emotiva, porque Beth Miller es una superactriz, y sirve para que esta mega actrizaza se despida del personaje, tal vez para siempre. Pero no mamen, es como cuando ves a Brock Lesnar o a Randy Orton romper el personaje en una función de la WWE para darle su playera o abrazar a un niño con cáncer. Se siente raro ver que un tipo que le mentó la madre al público minutos antes en el ring, de repente se baje y abrace a un niño con cáncer en la audiencia. Sí, el luchador deja en claro que como persona es genial, pero ¿y su personaje? Lo mismo ocurre aquí. El hecho de ver a Beth Miller como Beth Miller y no como Winifred Sanderson en sus últimos minutos en pantalla rompe la poca magia que la película había logrado construir. Quizá esto funcionaría con un personaje heroico, pero no con una villana hecha y derecha como Winifred Sanderson.
Si eres alguien que ves las películas sin prestarles atención o no te importa realmente la calidad que éstas tengan, quizá este detalle no te moleste. Pero a mí en lo personal me sacó mucho del contexto de la película. Sentí bonito por Beth Miller como su fan y como fan de la película de Abracadabra desde que soy un niño. Pero como espectador de Abracadabra 2, me sentí extraño, estafado. Como conclusión, Abracadabra 2 es un producto más de Disney sin alma, con un mensaje progre, un mensaje feminista que está metido con calzador. Y ojo, el hecho de que metan un mensaje feminista no está mal, de hecho estaría increíble que lo hicieran. Y una película de brujas es perfecta para que lo hagan. Ahí tienen la película de la bruja con Anya Taylor-Joy. De hecho, pareciera como que en la escena inicial de Abracadabra 2 quieren hacer un poco lo que hacen en la película de la bruja, que es una alegoría del crecimiento femenino, de la liberación femenina, del empoderamiento femenino. Esa película está bien hecha, la de la bruja, pero aquí ese mensaje no queda, porque aquí la bruja es una villana. Bueno, las brujas son villanas, entonces ese mensaje no queda. Pudieron haberlo hecho bien, pero simplemente está de más. Y de nuevo, no nos dieron una película, nos dieron un maldito folleto con propaganda social, con propaganda feminista mal hecha. Está terrible y eso me duele mucho porque soy un gran fanático de la primera película. Es la misma pinche historia que vienen contando desde hace varios años ya en Disney. O sea, tú le puedes quitar el nombre a las protagonistas de esta película. De hecho, yo solamente me acordaba de Becca. Las de las otras dos lo tuve que investigar. Y eso que vi la película 2 veces. Pero es la misma. La puedes cambiar por América Chávez. La puedes cambiar incluso por Pinocho, que es un personaje masculino. La puedes cambiar por Capitana Marvel, por Kamala Khan, por cualquier personaje femenino que Disney haya hecho últimamente. Personaje entre comillas, porque lo mismo que te dije en She-Hulk, te lo digo aquí. No hay personajes, hay monigotes sin personalidad, un copia y pega. Becca es exactamente el mismo personaje que América Chávez, no cambia absolutamente nada, incluso la ropa es parecida. El guión de esta película es de los peores que he visto. No es tan malo como los guiones de She-Hulk, porque al menos en esta película no cometen errores básicos, como por ejemplo el justificar algunas cosas y por qué están ahí desde el inicio, como por ejemplo la peligrosidad del hechizo del poder. En She-Hulk seguramente lo del hechizo del poder hubieran mencionado que era peligroso hasta el final, y aquí no, aquí sí desde el principio se nos dice que es peligroso, se nos explica por qué el libro no quiere hacer el hechizo, no es por sus huevos, es porque desarrolló cierto cariño por las hermanas Sanderson y sabe lo que implica. También por ejemplo la presencia de estas hierbas que les da Gilbert al inicio de la película no es un deus ex machina, porque desde el principio se nos dice que rompe maldiciones. O sea, ese tipo de cositas sí está bien hecha, están justificadas, pero el planteamiento base de la película no tiene ningún sentido, y lo que te digo, arruina muchas cosas que vemos en la primera película, que sí está bien hecha y está bien escrita. Es una, como es parte precuela, lo hace mal y arruina varias cosas que ya vimos en la película original. No hay trama en esta película, todo ocurre porque sí. Y eso, lo importante de la película, no está justificado. O sea, el por qué no fueron a matar al reverendo Trask en la primera película 30 años antes y lo hacen hasta ahorita, eso no está justificado, no tiene ningún sentido. Simplemente se acuerdan de eso, así como de, ah sí, este güey fue el que hizo que empezáramos a practicar brujería, este güey fue el que nos hizo que nos aislaran de Salem. ¿Por qué no ir por él desde el 93 que regresaron si es tan importante? No, se les olvidó, en ese entonces se les olvidó, y aquí por alguna razón se vuelven a acordar. O sea, no tiene sentido. El hecho de que las otras dos amigas puedan hacer magia siendo que no son brujas, no tiene sentido. Lo importante de la película, el núcleo, no tiene sentido, no está bien pensado. Igual que She-Hulk, esta no es una película, es una colección de sketches que incluso conectados no tienen sentido, por sí mismos mucho menos. No hay un solo momento rescatable de esta película, no hay un momento épico como cuando cantan I Put a Spell on You en la primera película, o la batalla en el cementerio. No hay eso, aquí no hay nada, todo salpica de caca la narrativa porque no hay una narrativa. Las actuaciones, salvo las de las tres hermanas Sanderson, son terribles. Actúan todo el tiempo como si fueran caricaturas, cosa que no ocurre en la película original. En la película original eso es lo gracioso, que los habitantes del pueblo y los protagonistas actúan como personas normales, y las que son un poco caricaturas en su forma de ser, que están un poco en este método de actuación de farsa, son las hermanas Sanderson, porque ellas vienen de otro tiempo. Para ellas es extraño ver un autobús, ver una televisión, ver que los niños se disfrazan en Halloween. Para ellas es extraño porque ellas vivieron en 1650 y tantos, pasaron 300 años muertas. Pero aquí
todos actúan como idiotas, todos actúan como caricaturas, como si pertenecieran a otro mundo, y por eso la comedia, entre comillas, de esta película no funciona, salvo cuando están ellas solas, porque tiene sentido que ellas actúen así, pero no tiene sentido que el alcalde sea un imbécil, no tiene sentido que este güey que juega fútbol americano sea un imbécil, no tiene sentido que Gilbert sea un imbécil, no tiene sentido nada de eso. A lo mejor no es culpa de los actores, sino de la directora. Además, esto de la metarreferencia de que están viendo Abracadabra en el universo de Abracadabra es una estupidez. Las metarreferencias no funcionan casi nunca, solamente en casos muy específicos. En Deadpool a lo mejor funciona una metarreferencia, aquí no funciona. La producción luce terrible y de poquísimo presupuesto, y peor aún, no tiene alma y no tiene identidad. Parecía que estaba viendo Descendientes o esta película de zombies, que no me acuerdo cómo se llama, de Disney Channel. Nada que ver con los colores y la ambientación de la primera película, que sí sobresale por sí misma. O sea, ustedes vean dos películas de terror de Disney Channel de la misma época, cualquiera de las de Halloween Town y Abracadabra, y puedes identificar claramente cuál es cuál. Aquí, si te muestro imágenes de Descendientes o de zombies y esta película, no sabes cuál es cuál. Todas se ven exactamente iguales, no tiene alma. Además, aquí hay 3 locaciones y además el bosque se ve horrible, se ve falsísimo, no se ve terrorífico, ni siquiera es un bosque real, se nota que es un set con pantalla verde o con la luna falsa ahí de fondo, se ve horrible. En cambio, en la primera película tenemos varias locaciones, realmente Salem parece un pueblo. Aquí vemos una calle, el lugar donde es la feria, la parte de afuera de la escuela y ya, y este bosque que se ve horrible. En la primera película tenemos muchísimas locaciones y se ve que es un mundo real, o sea, de verdad te ves inmerso, existe un suspension of disbelief. Aquí te digo, parece un pinche sketch mal hecho para niños, un sketch de comedia mal hecho. Lo único que puedo decir es que es una lástima que les faltaran al respeto tan feamente a estas 3 actrizazas y a su trabajo que hicieron en 1993. Y no solo al de ellas, al de los escritores, el director y los demás actores de la primera película, porque esa sí es una gran película. Así que mi recomendación es: no vean Abracadabra 2, sean nuevas generaciones o sean como yo, alguien que vio la original y quiere ver qué hicieron en esta, no se las recomiendo. No vayan a perder su tiempo en Halloween viendo esta cochinada, mejor vean la primera. Y si tienen hijos, sobrinos, hermanos, chicos, pónganles la primera, porque está mucho mejor hecha y respeta a la audiencia. Esta película es una falta de respeto. Y lo único que hacen bien es tener a las 3 actrices originales, que me habría gustado ver algún cameo de alguno de los otros personajes de la primera película, pero no, solamente están ellas. Y de ellas podemos decir que siguen siendo grandes y siempre serán grandes, siempre serán nuestras hermanas Sanderson. Pero el resto de la película es una porquería. Pero dime tú, querido amo o querida ama del multiverso, ¿qué opinas? ¿Ya viste la película? ¿Te pareció buena? ¿Te pareció mala? ¿Te pareció terrible? Y lo más importante, al ser un producto que sí apela a la nostalgia, pero que también está dirigido a generaciones nuevas, si tú se lo pusiste a tu hijo, a tu hermano, a tu sobrino, a alguien más chico, un niño o preadolescente actual, ¿qué opinó de la película? ¿Le gustó? ¿Se aburrió? Y si ya vio la original, ¿qué le pareció esa, la de 1993? Déjamelo en los comentarios porque eso me interesa mucho saberlo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y no te vayas sin seguirme en mis redes sociales de Rix y los Amos del Multiverso. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Los links a esos canales los encuentras en la descripción de este video, así como el link a mi canal principal, El Grimorio de Rix. Y si realmente quieres verte inmerso en una buena historia de terror, te recomiendo que compres el libro que escribí este año, La Orden de Camazotz. Ya está disponible en amazon.com con entregas a todo el mundo. Está en pasta dura, en pasta blanda y en formato ebook. Te dejo el link en la descripción para que pidas tu ejemplar. Están llegando muy rápido. Si lo pides ahorita, te va a llegar a tiempo para que lo estés leyendo para Halloween y entres en todo este pedo de Día de Muertos, terror, zombies, fantasmas, bla 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 bla. Sin más que decirles, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos la próxima semana en otro video.